La primera señal del arrebatamiento ha comenzado y podría costarte el alma ignorarla. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Valdepeñas, en Castilla-La Mancha. Durante años, he sido un creyente ferviente, siempre atento a las señales que el mundo y las escrituras nos muestran. Desde joven, he leído la Biblia con pasión, buscando entender qué me depara el futuro y esperando que el Señor regrese en mi vida. Pero ahora, algo ha cambiado. Algo que no puedo ignorar ni callar. La primera señal del arrebatamiento ya está ocurriendo, y está más cerca de lo que jamás imaginé. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a sentir un movimiento interno, una inquietud espiritual que no podía explicar. No era miedo, ni ansiedad común. Era algo profundo, como si Dios me hablara directamente al corazón, despertándome de un sueño largo y pesado. A mi alrededor, veía cómo el mundo se desmoronaba lentamente, la economía tambaleándose, tensiones políticas en Europa, noticias de guerras y desastres naturales que parecían multiplicarse sin control. Pero lo más sorprendente no estaba en las noticias, sino en lo que ocurría dentro de mí y de otros creyentes que conocía. En mi iglesia, ubicada en la plaza principal de Valdepeñas, empecé a notar cambios en las personas. Había un fuego nuevo en sus oraciones, una urgencia en sus palabras y una luz en sus ojos que antes no veía. No era algo público ni ruidoso, sino una especie de despertar silencioso y poderoso. Era como si una corriente espiritual invisible recorriese cada rincón, moviendo corazones y preparándolos para algo grande, para la llegada de Jesús. Y yo, Javier, me encontraba justo en el centro de esa transformación, sin entender del todo lo que Dios quería revelarme. Esta historia no es un cuento ni una metáfora. Es la verdad de un momento único, el preludio de un evento divino que cambiará todo para siempre. En la Biblia, en la carta a los tesalonicenses, se habla claramente del arrebatamiento, aquel instante en que el Señor descenderá del cielo para reunir a su iglesia y llevarnos a casa, lejos de las pruebas y tribulaciones de este mundo. Esto no es un sueño lejano, es algo que se está acercando y que ya se está manifestando en el caminar de los hijos de Dios. Sé que muchos pueden no entenderlo o incluso rechazar esta idea. Pero yo les digo, no es para asustar, sino para despertar. Hay una llamada urgente a la preparación, a la santidad y a la vigilancia constante. Porque el tiempo es un misterio, pero la señal ya está aquí, y solo aquellos que estén atentos y con el corazón abierto podrán verla y responder a ella. Así comienza esta historia, con un despertar silencioso, una señal oculta pero poderosa, que cambiará todo lo que creíamos saber sobre el fin de los tiempos. Ahora, mientras observo el mundo y escucho el latido de mi propio espíritu, sé que algo profundo está ocurriendo. Y quiero compartirlo contigo, porque esta historia no es solo mía, es para todos los que están dispuestos a escuchar y abrir su corazón. Este es el comienzo del movimiento oculto de los hijos de Dios, la primera señal del arrebatamiento. ¿Estás listo para descubrirla conmigo? Todo comenzó a tomar forma cuando empecé a comprender que esta señal no era algo espectacular a simple vista, sino un movimiento espiritual que se gestaba con paciencia y profundidad entre los creyentes. En Valdepeñas, donde la vida suele transcurrir tranquila, parecía como si una corriente invisible estuviera despertando a muchos de nosotros, llamándonos a vivir con mayor intensidad nuestra fe. No era un evento que se anunciara con trompetas ni con grandes manifestaciones, sino un llamado personal, sutil y persistente que se colaba en los corazones, invitándonos a prepararnos para algo inminente. Recuerdo bien una noche en la que, tras una reunión en la pequeña parroquia de San Juan Bautista, sentí un peso en el alma que no había experimentado antes. La voz del párroco hablaba de la necesidad de vigilancia, de oración constante y de santidad, pero más allá de sus palabras, había algo en el aire, una energía que me conmovió profundamente. Algunos feligreses compartían testimonios de sueños extraños, visiones o una claridad espiritual que los hacía cuestionar sus prioridades y buscar un cambio real y urgente en sus vidas. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo en esta experiencia, era parte de un despertar colectivo. El mundo exterior no dejaba de mostrar señales inquietantes, en las noticias se hablaba de tensiones crecientes entre países vecinos, crisis económicas que golpeaban duramente a las familias españolas, y fenómenos naturales cada vez más frecuentes y destructivos.
Pero para nosotros, los que sentíamos ese movimiento interno, estas noticias solo confirmaban que las profecías bíblicas estaban tomando forma. Sin embargo, el verdadero cambio no estaba en el ruido externo, sino en la transformación interna que comenzaba a manifestarse en quienes buscan a Dios con sinceridad. Este despertar espiritual tenía un componente poderoso, una urgencia que no permitía distracciones ni excusas. La gente empezaba a orar con más fervor, a leer la Biblia con un deseo renovado y a buscar la santidad como nunca antes. Era como si la presencia de Dios se hiciera tangible en medio de nuestras vidas cotidianas, iluminando caminos y señalando decisiones que debíamos tomar. En aquel momento, entendí que esta era la verdadera primera señal del arrebatamiento, un movimiento silencioso, espiritual, un llamado a la preparación que solo los corazones atentos podían percibir. No se trataba de un fenómeno visible para todos, sino de una experiencia reservada para quienes estaban dispuestos a escuchar y responder al Espíritu. Como en el Evangelio según Mateo, donde Jesús nos advierte que debemos estar vigilantes porque no sabemos la hora exacta de su regreso, esta señal era una invitación a mantenernos despiertos, a no dejar que la rutina o la indiferencia apaguen ese fuego que Dios estaba encendiendo en nosotros. En cada oración, en cada mirada hacia el cielo, sentía que algo grande se avecinaba. Mientras tanto, en mi entorno más cercano, veía cómo la gente comenzaba a hablar de un modo diferente, más sincero y profundo. Las conversaciones en la plaza, en los cafés y en las calles de Valdepeñas giraban en torno a la fe, la esperanza y la necesidad de cambiar. Algunos jóvenes compartían sus inquietudes sobre el futuro, mientras los mayores recordaban las enseñanzas que parecían cobrar un nuevo sentido. Era como si un despertar espiritual colectivo se extendiera lentamente, preparando a la comunidad para lo que estaba por venir. Ahora sé que este despertar no es solo una experiencia personal, sino una señal global que se manifiesta en corazones y comunidades, una preparación espiritual que anticipa el momento en que Dios vendrá a buscar a los suyos. Y aunque el mundo sigue su curso, a menudo caótico y confuso, aquellos que hemos sentido esta llamada sabemos que estamos viviendo en tiempos decisivos, tiempos que exigirán vigilancia, fe y un compromiso renovado. Porque el arrebatamiento, esa promesa divina que nos habla de esperanza y encuentro con Jesús, está más cerca que nunca. La inquietud que empezó en mi interior se fue haciendo cada vez más clara a medida que pasaban los días. En Valdepeñas, una pequeña ciudad donde la rutina suele ser la protagonista, un movimiento espiritual se estaba gestando entre los creyentes más atentos. No era un fenómeno ruidoso o espectacular, sino una transformación silenciosa y profunda que comenzaba a tocar los corazones de muchos, incluido el mío. Aquella sensación de que algo estaba por cambiar se volvió imposible de ignorar. Recuerdo una tarde en la que, después de una misa en la iglesia del pueblo, me quedé hablando con Marta, una mujer mayor que siempre había sido firme en su fe. Me contó cómo, en las últimas semanas, había empezado a sentir una urgencia espiritual que nunca antes había experimentado. Sus oraciones se habían vuelto más fervientes y sentía como si Dios le estuviera hablando directamente. Marta no era la única, otros en la comunidad compartían experiencias similares, sueños, visiones, un deseo intenso de santidad y una búsqueda constante de la verdad. Todo esto conformaba lo que ahora se es el despertar espiritual, la primera señal del arrebatamiento. Mientras tanto, el mundo exterior parecía caer en un caos cada vez mayor. En las noticias se hablaba de conflictos crecientes en Europa y el Mediterráneo, crisis económicas que afectaban a las familias españolas y fenómenos naturales devastadores, terremotos en Andalucía, inundaciones en Galicia, incendios que arrasaban bosques en Castilla y León. Pero para quienes sentíamos esta llamada interior, esos eventos externos no eran solo tragedias, sino señales evidentes de que las profecías bíblicas estaban tomando forma. No era casualidad, sino el cumplimiento de lo anunciado en las Escrituras. Lo más asombroso de todo este despertar era cómo afectaba la vida cotidiana de cada persona. La gente comenzó a priorizar la oración, la lectura de la Biblia y la vida en comunidad. Se organizaban pequeños grupos de estudio en casas y parroquias donde se compartían experiencias, se buscaba la santidad y se fortalecía la fe. Era un movimiento discreto, sin grandes anuncios, pero con una fuerza que se sentía en el aire. La comunidad de Valdepeñas, que a veces parecía dormida,
despertaba lentamente a una realidad espiritual que no podía negarse. En este contexto, yo también viví experiencias personales que confirmaron que no estaba solo en esta vivencia. Tuve sueños que me hablaban de preparación y vigilancia, momentos en los que sentía una paz inexplicable y una certeza profunda de que debía estar listo para lo que estaba por venir. Estas experiencias no eran fruto de la casualidad, sino señales claras de que Dios estaba actuando en mi vida y en la de muchos otros. Era como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad, iluminando mi camino y dándome fuerzas para seguir adelante. Este despertar espiritual, aunque silencioso, era poderoso. No se manifestaba en grandes multitudes ni en manifestaciones públicas, sino en corazones transformados, en una renovación íntima y personal. Era la primera señal del arrebatamiento, el preludio de un evento divino que cambiaría el curso de la historia. Y aunque el mundo seguía sumido en la confusión y el temor, aquellos que éramos sensibles a este movimiento sabíamos que estábamos siendo preparados para un encuentro con nuestro Salvador. Así, en medio de la incertidumbre global y el caos creciente, el llamado a la vigilancia, a la oración y a la santidad se volvía más urgente. La promesa del arrebatamiento no era solo una esperanza lejana, sino una realidad que comenzaba a tocar nuestras vidas. Y en esta preparación silenciosa, en este despertar de los hijos de Dios, encontraba yo mi propósito y mi fuerza para seguir adelante, esperando el momento en que el Señor vendría a buscarnos. Fue en esos días de reflexión y oración cuando comencé a comprender con mayor claridad la naturaleza exacta de esta señal que Dios estaba enviando. No se trataba solo de un despertar colectivo, sino de algo profundamente íntimo y personal que tocaba cada corazón dispuesto a escuchar. En Valdepeñas, donde la vida parecía transcurrir con su ritmo pausado, sentí que Dios me estaba hablando directamente, guiándome para prepararme y, sobre todo, para alertar a quienes me rodeaban. Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas del casco antiguo, sentí una presencia intensa que me envolvía. No era miedo, sino una mezcla de paz y urgencia. Sentí que debía estar vigilante, que no podía permitirme distraerme con las banalidades del día a día. Recordé entonces la palabra de Jesús en Mateo: velad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. En ese instante comprendí que esta señal era una invitación a la vigilancia constante, a mantenernos despiertos y atentos, porque el momento se acercaba sin que nadie pudiera predecirlo. En las semanas siguientes, esta certeza se hizo aún más fuerte. Dios me mostró, a través de sueños y momentos de oración profunda, que no solo era un llamado para mí, sino para toda la comunidad de creyentes. Vi rostros de amigos y familiares, cada uno enfrentando sus propias dudas y luchas, pero también abriéndose a la posibilidad de un encuentro cercano con el Señor. Fue entonces cuando entendí que esta señal también se manifestaba en confirmaciones personales, esas pequeñas revelaciones que nos impulsan a cambiar y a buscar una vida más alineada con la voluntad divina. En la iglesia, el párroco comenzó a hablar con más insistencia sobre la importancia de la santidad, la oración ferviente y el arrepentimiento sincero. Nos exhortaba a no dejar que el corazón se enfríe ni que la rutina apague la llama de la fe. A su lado, muchos compartían testimonios sobre sueños proféticos, visiones o sensaciones que les confirmaban que Dios estaba actuando en sus vidas. Estos no eran simples coincidencias, sino manifestaciones genuinas del Espíritu Santo, preparando a cada uno para el encuentro que se avecinaba. Recuerdo especialmente una reunión de oración en la que la luz de las velas iluminaba suavemente el rostro de cada persona. Había una intensidad que no se podía explicar con palabras, una mezcla de temor y esperanza que llenaba el ambiente. Fue en ese momento cuando sentí, con toda la fuerza de mi ser, que esta señal no era solo para observar desde afuera, sino para vivirla, para dejar que transformara cada aspecto de nuestra existencia. A medida que entendía mejor esta señal, también me di cuenta de que el mundo exterior continuaba su curso caótico. Las noticias hablaban de conflictos en el norte de África, crisis políticas en Europa y desastres naturales que devastaban regiones enteras de España. Pero para nosotros, los que habíamos despertado a esta realidad espiritual, esos acontecimientos eran más que simples noticias, eran confirmaciones visibles de que el cumplimiento de las profecías estaba en marcha. Y así, entre la agitación del mundo y el silencio profundo de la oración, comprendí que la primera señal del arrebatamiento es doble,
una manifestación global y una experiencia personal. Dios habla a su pueblo a través de ambas, preparando nuestros corazones para el momento decisivo. Esta llamada a la vigilancia, a la santidad y a la expectación se hizo para mí un faro de luz en medio de la oscuridad, una promesa viva de que, aunque no sepamos el día ni la hora, podemos estar seguros de que Él viene pronto. Lo que viví a partir de ese momento fue un torbellino de emociones y revelaciones que me llevaron a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El despertar espiritual que se extendía entre los creyentes de Valdepeñas y más allá no era un simple fenómeno pasajero, sino el inicio de una transformación profunda que afectaría cada aspecto de nuestras vidas. La primera señal del arrebatamiento ya no era solo un concepto teológico, era una realidad palpable que se manifestaba en cada oración, en cada decisión y en cada mirada hacia el cielo. Durante esos días, la urgencia de vivir en santidad y preparación se volvió el centro de mi vida. Entendí que no bastaba con sentir el llamado, sino que debía actuar en consecuencia. La oración dejó de ser una rutina y se convirtió en una necesidad vital, un diálogo constante con Dios que me mantenía firme y alerta. La lectura de la Biblia, antes ocasional, se transformó en una búsqueda apasionada de entendimiento y guía. Era como si cada palabra escrita cobrara vida y me hablara directamente al alma. Pero esta preparación no era solo espiritual, también impactaba mi forma de vivir y relacionarme con los demás. Comencé a examinar mis actitudes, mis palabras y mis acciones con un ojo crítico pero lleno de amor. ¿Había perdonado realmente a quienes me habían herido? ¿Vivía con integridad y honestidad? ¿Me esforzaba por amar y servir como Jesús lo hizo? Estas preguntas me acompañaban día y noche, impulsándome a cambiar lo que fuera necesario para estar listo cuando llegara el momento. En la comunidad, esta transformación también era visible. Los encuentros de oración y estudio se multiplicaban y ganaban intensidad. En la iglesia de San Juan Bautista, jóvenes y mayores compartían sus testimonios, sus luchas y sus esperanzas. Había un ambiente de fraternidad y compromiso que renovaba el alma. La gente se ayudaba mutuamente a no caer en la desesperanza frente al caos del mundo, sino a mantener la mirada fija en la promesa de Jesús. Era un movimiento que crecía con humildad y determinación, un faro de luz en tiempos oscuros. Lo más sorprendente fue cómo esta preparación también cambió mi percepción del mundo que me rodeaba. Las noticias de guerras, crisis y desastres naturales, que antes solo generaban miedo y desesperanza, ahora se convertían en señales que confirmaban el cumplimiento de las Escrituras. No eran motivos para rendirse, sino para aferrarse con más fuerza a la fe y la esperanza. Entendí que el caos visible era solo la antesala de la gloria que estaba por venir, y que nuestra misión era permanecer firmes y vigilantes. Sin embargo, también sentí una profunda responsabilidad. No podía permitir que esta experiencia quedara solo en mi corazón. Debía compartirla, alertar a quienes aún no despertaban, invitar a mis vecinos, amigos y familiares a prepararse con sinceridad y urgencia. Sabía que el momento era delicado y que muchos podrían reaccionar con escepticismo o indiferencia, pero ese no era motivo para callar. La primera señal del arrebatamiento era un llamado universal, y cada uno debía decidir cómo responder. Así, entre la oración, el estudio y la acción, vivía cada día con la certeza de que la venida del Señor estaba más cerca que nunca. La preparación se había convertido en un estilo de vida, un compromiso que implicaba vigilancia, santidad y amor constante. Y aunque no sabía cuándo sería el momento exacto, confiaba plenamente en la promesa divina y en la señal que Dios había puesto en nuestros corazones. Porque esta historia, que comenzó como un susurro espiritual, se estaba convirtiendo en la realidad más importante de nuestras vidas. Nunca imaginé que viviría un momento así, tan lleno de incertidumbre y a la vez de una esperanza tan intensa que quemaba mi alma. Después de todo lo que había experimentado en Valdepeñas y en mi propio corazón, me sentía atónito ante la magnitud de esta señal que Dios había puesto ante nosotros. La primera señal del arrebatamiento no solo había tocado mi vida, sino que estaba sacudiendo a toda la comunidad de creyentes, y eso me llenaba de asombro y, al mismo tiempo, de una profunda inquietud. Pensaba constantemente en cómo todo esto podría haber sido diferente. ¿Por qué no nos habíamos preparado antes? ¿Por qué permitimos que la rutina y la indiferencia nos adormecieran durante tanto tiempo?
Me sorprendía que tantos años de lectura de las Escrituras y participación en la iglesia no hubieran despertado más temprano esta urgencia espiritual. Sin embargo, ahora que la señal estaba aquí, sentía que no había marcha atrás, el tiempo para la indiferencia había terminado. Al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarme cómo se podría haber evitado el dolor y la confusión que muchos enfrentan en estos tiempos. ¿Qué hubiera pasado si más personas hubieran respondido antes al llamado? La respuesta no era sencilla, pero en el fondo sabía que la preparación y la vigilancia eran responsabilidades personales e intransferibles. Cada uno debía decidir si abriría su corazón y permitiría que Dios obrara a través de él o si permanecería ciego y sordo ante la señal. Lo más difícil era ver cómo muchos seguían sin entender la gravedad del momento. En las calles de Valdepeñas, en las plazas y en los cafés, la gente hablaba de la crisis política, de la economía y de los desastres naturales como si fueran problemas lejanos o inevitables, sin captar que detrás de todo eso había un plan divino que se estaba cumpliendo ante sus ojos. Me sentía como si estuviera en medio de un sueño, un testigo silencioso de un evento que la mayoría no percibía. Pero también recordaba las palabras de Jesús: velad y orad, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Estas palabras se convirtieron en mi mantra diario, en la fuerza que me impulsaba a seguir adelante, a no perder la fe ni la esperanza. Sabía que la señal era real y que la venida del Señor estaba más cerca que nunca. Este pensamiento me llenaba de paz, pero también de una responsabilidad que me pesaba en el alma. Miraba a mi alrededor y veía a mis hermanos y hermanas en la fe despertando poco a poco, enfrentando sus propios miedos y dudas, pero decididos a prepararse con todas sus fuerzas. En medio de la oscuridad que parecía envolver al mundo, ellos eran la luz, la esperanza viva de que Dios estaba actuando y que nada ni nadie podría impedir su plan. Esto me daba fuerzas para seguir compartiendo, para seguir orando y para mantenerme firme en la vigilancia. Sin embargo, en el fondo sabía que esta historia aún no había terminado, que lo que había vivido y visto era solo el comienzo de algo mucho más grande y sorprendente. La primera señal del arrebatamiento había sacudido mi vida, pero aún quedaba mucho por descubrir, por entender y por vivir. Y aunque sentía miedo, también sentía una profunda certeza: el Señor venía, y debía estar listo para recibirlo. Justo cuando pensaba que ya había comprendido todo lo que esta señal significaba, la historia dio un giro que jamás hubiera imaginado. Una noche, mientras oraba en la pequeña capilla de San Pedro, sentí una presencia aún más intensa que antes, pero esta vez, acompañada de una revelación que me dejó sin aliento. No solo se trataba de la preparación y la vigilancia, había algo oculto, un misterio profundo que Dios estaba a punto de revelarme y que cambiaría por completo mi entendimiento del arrebatamiento. En medio de aquella oración, una voz interior, clara y firme, me habló con palabras que parecían venir del cielo mismo: Javier, la primera señal no es solo un despertar espiritual entre los creyentes. Hay un evento oculto, una acción secreta que está ocurriendo en las sombras, y solo los que tienen ojos para ver podrán entenderlo. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de temor y fascinación me invadió. ¿Qué podía ser esa acción oculta? ¿Qué misterio guardaba el Señor para sus hijos? Al día siguiente, compartí esta experiencia con el párroco y algunos amigos de la iglesia. Algunos mostraron escepticismo, otros curiosidad, pero todos coincidimos en que debíamos estar atentos a cualquier señal adicional, porque Dios podía estar obrando de maneras que aún no entendíamos. Comencé a buscar en la Biblia y en libros de profecías, intentando encontrar pistas que explicaran esta revelación. Fue entonces que descubrí pasajes que hablaban de movimientos espirituales secretos, de un despertar interno que precedía a eventos visibles, y también de una protección especial para los hijos de Dios en momentos de gran tribulación. Pero lo más sorprendente fue cuando, en varias ocasiones, recibí mensajes de personas desconocidas que afirmaban estar viviendo experiencias similares, sueños con símbolos extraños, encuentros espirituales inesperados y una sensación de estar siendo preparados para algo mucho más grande que un simple despertar. Estos mensajes venían de distintos rincones de España, desde pueblos pequeños en Galicia hasta las montañas de Aragón, y todos tenían un denominador común: la convicción de que algo oculto estaba ocurriendo, una señal dentro de la señal, un secreto divino que solo unos pocos estaban comenzando a entender.
Esta revelación me llevó a un estado de alerta aún mayor. No se trataba solo de prepararnos para la venida visible de Jesús, sino también de estar conscientes de que Dios estaba obrando en lo invisible, en lo profundo del espíritu, preparando a su pueblo para un momento decisivo que marcaría un antes y un después. Comprendí que la primera señal del arrebatamiento tenía capas y que para quienes tuvieran la sensibilidad espiritual, se estaba desplegando en dimensiones que iban más allá de lo evidente. En medio de esta nueva comprensión, sentí que mi misión adquiría una dimensión más amplia. No bastaba con vivir la señal, debía ayudar a otros a descubrir esta realidad oculta, a estar atentos no solo a lo visible, sino también a los movimientos espirituales que solo se perciben con el corazón y el espíritu. Sabía que esta revelación podía ser difícil de aceptar para muchos, pero también era un llamado a la valentía y a la fe profunda. Así, con el alma inquieta y el espíritu encendido, me preparé para lo que vendría, consciente de que la historia que había comenzado a vivir estaba a punto de dar un giro aún más inesperado y sorprendente. La primera señal del arrebatamiento no solo era un despertar, sino un misterio profundo que solo el tiempo y la fe revelarían por completo. Y yo estaba decidido a seguir adelante, listo para enfrentar lo que Dios tenía preparado. Los días que siguieron a aquella revelación estuvieron llenos de una intensidad que jamás había experimentado. La voz interior que me habló en la capilla de San Pedro seguía resonando en mi mente, y cada vez más señales ocultas parecían manifestarse a mi alrededor. Pero lo realmente sorprendente fue cómo esta verdad oculta comenzó a tomar forma en mi vida y en la de otros creyentes que también habían recibido mensajes similares. Lo que parecía un despertar espiritual se estaba convirtiendo en un movimiento secreto y poderoso, una preparación que se realizaba en las sombras, lejos de la mirada del mundo. Un domingo, durante la misa en la iglesia de San Juan Bautista, sentí una urgencia tan fuerte que no pude quedarme sentado. Después de la homilía, me acerqué a un grupo pequeño de fieles con quienes había compartido mis experiencias y les hablé de esta señal oculta, del misterio que el Señor me había revelado. Algunos escuchaban con atención, otros con dudas, pero una mujer llamada Isabel, que siempre había sido muy sensible a las cosas del espíritu, me confesó que ella también había vivido sueños extraños, con luces y voces que la llamaban a estar lista y a preparar a otros. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir encuentros clandestinos, reuniones pequeñas en casas, lejos de las cámaras y las multitudes, donde se compartían oraciones profundas, testimonios y enseñanzas sobre esta señal oculta. En estos encuentros, la atmósfera era distinta, casi palpable, como si la presencia misma de Dios estuviera allí, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Era un movimiento que crecía en secreto, un despertar interior que preparaba a quienes estaban dispuestos a escuchar y obedecer. Pero no solo eso, también comenzaron a aparecer señales en el mundo visible que parecían confirmar esta realidad oculta. Algunos amigos me contaron sobre fenómenos inexplicables, luces en el cielo durante la madrugada, sensaciones de paz profunda en medio del caos, y encuentros con personas que les hablaban de un tiempo de prueba venidero, pero también de esperanza y salvación. Estas experiencias no eran aisladas, parecían formar parte de un plan divino para fortalecer a los que estaban siendo llamados a la preparación. A medida que este movimiento secreto tomaba fuerza, también sentía cómo la tensión aumentaba en la sociedad. La incertidumbre, el miedo y la confusión se mezclaban con la esperanza y la fe de quienes, como nosotros, estaban despertando a esta realidad espiritual. En Valdepeñas, en los pueblos cercanos y en ciudades más grandes, la gente comenzaba a dividirse entre los que ignoraban estas señales y los que las aceptaban con fe y compromiso. Era como si el mundo estuviera al borde de un cambio irreversible, y nosotros éramos parte de esa transición. En medio de todo esto, mi corazón se debatía entre la emoción y el temor. Sabía que estábamos viviendo momentos decisivos, que la historia que había comenzado a descubrir estaba entrando en una fase crucial. La primera señal del arrebatamiento, con su capa oculta y poderosa, estaba despegándose ante mis ojos, y no podía permitir que el miedo me paralizara. Tenía que seguir adelante, guiado por la fe y el amor, preparado para lo que Dios había reservado a su pueblo. Así, con la convicción renovada y el espíritu en llamas, me entregué a esta misión con más fuerza que nunca. Sabía que el camino no sería fácil, pero también que la recompensa sería eterna.
Y mientras la señal oculta seguía manifestándose, yo me mantenía alerta, vigilante y dispuesto a enfrentar todas las pruebas que vinieran, porque el encuentro con el Señor estaba más cerca que nunca. Nunca imaginé que todo lo que vivía pudiera alcanzar una intensidad tan extrema, como si el mundo entero estuviera a punto de estallar en 1000 pedazos y, al mismo tiempo, renacer en una nueva realidad. La señal oculta del arrebatamiento no solo se manifestaba en corazones y pequeñas reuniones secretas, sino que comenzaba a impactar la realidad visible con una fuerza casi apocalíptica. Era como si el tiempo se acelerara y cada evento, cada suspiro del espíritu, nos acercara inevitablemente al momento supremo. En Valdepeñas, la tensión era palpable. Las calles que antes solían estar tranquilas ahora se llenaban de murmullos sobre conflictos inminentes, crisis económicas que golpeaban con dureza a las familias y fenómenos naturales que parecían desatar la furia de la tierra. Pero para nosotros, los que habíamos despertado a esta señal, todo era mucho más que eso. Era la confirmación de que el plan divino estaba en marcha, que el momento del arrebatamiento estaba llegando y que debíamos estar listos para cualquier cosa. Los encuentros secretos se volvieron más frecuentes y urgentes. En cada reunión, la atmósfera se cargaba de una energía intensa, casi eléctrica. Las oraciones eran fervientes, casi desesperadas, y las lágrimas brotaban con facilidad. La gente confesaba temores profundos, pero también una fe inquebrantable que lo sostenía en medio de la tormenta. Era un despertar que no solo iluminaba el espíritu, sino que también estremecía el alma, preparándonos para el encuentro con lo divino. Lo más impactante fue cuando, en una de esas noches de oración, sentí una presencia tan poderosa que parecía envolver todo mi ser. Era como si el cielo mismo se abriera y una voz, clara y autoritaria, proclamara que el tiempo se había cumplido, que la hora del arrebatamiento estaba cerca y que quienes estuvieran preparados serían llevados al encuentro con el Señor. Fue un momento de éxtasis y temor, una mezcla de júbilo y solemnidad que aún hoy me estremece al recordarlo. Pero la intensidad no se detenía allí. Comenzaron a suceder cosas inexplicables, luces en el cielo que desafiaban toda explicación, fenómenos naturales que superaban cualquier registro histórico, y un clima de incertidumbre que hacía temblar incluso a los más escépticos. En medio de este caos, la fe de quienes creíamos se volvía nuestro escudo y nuestra fortaleza. Sabíamos que estábamos viviendo el cumplimiento de las profecías y que nada ni nadie podría detener lo que Dios había decretado. Este momento alcanzó un punto culminante cuando, durante una reunión en la que la emoción era tan fuerte que parecía romper los muros, una sensación de paz indescriptible inundó el lugar. Fue como si el mismísimo cielo descendiera sobre nosotros, confirmando que la espera estaba llegando a su fin y que la espera de años, de generaciones, estaba por culminar. En ese instante, comprendí que la señal oculta había alcanzado su máximo esplendor y que la historia estaba a punto de cambiar para siempre. La primera señal del arrebatamiento, que comenzó como un susurro espiritual, ahora rugía con una fuerza imparable. Era el preludio de un evento que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Y mientras sentía en mi pecho esa mezcla de temor y esperanza, sabía que debía mantener la vigilancia, porque el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. La cuenta regresiva había comenzado, y solo los que estuvieran verdaderamente preparados podrían enfrentar lo que venía. El aire estaba cargado de una tensión que se sentía en cada rincón de Valdepeñas. La señal oculta que había comenzado como un susurro ahora resonaba como un estruendo en los corazones de quienes estábamos atentos. En cada calle, en cada hogar, la expectativa se mezclaba con el miedo y la esperanza, formando una atmósfera única e irrepetible. Sabía que estábamos a punto de vivir un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre, pero la incertidumbre sobre lo que vendría me mantenía en vilo. Mientras caminaba por la plaza principal, observaba a la gente. Algunos seguían distraídos en sus rutinas, otros, como yo, sentían ese fuego interior que los impulsaba a prepararse, a vivir con urgencia y santidad. Pensaba en todas las señales, en las revelaciones, en los encuentros secretos y las oraciones fervientes. Todo apuntaba a un clímax inminente, pero nadie podía decir con certeza qué sucedería en las próximas horas, minutos o quizás segundos. La sensación era indescriptible, una mezcla de temor, emoción y una profunda certeza de que algo grande estaba por ocurrir. En mis pensamientos,
Volvía una y otra vez a las palabras de Jesús: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Esa advertencia se sentía más real que nunca. La llamada a la vigilancia y la santidad se había convertido en el motor que guiaba cada uno de mis pasos, pero también en un desafío constante. ¿Estaba realmente listo? ¿Había alineado mi vida con la voluntad de Dios? Estas preguntas me acompañaban, invitándome a no bajar la guardia ni un instante. Pero había algo más, un misterio que aún no se había revelado por completo. La señal oculta, ese movimiento espiritual que había descubierto, parecía estar esperando su momento para desplegar todo su poder y revelar su propósito final. ¿Qué pasaría cuando eso ocurriera? ¿Cómo reaccionaría el mundo? Y, sobre todo, ¿qué rol jugaría cada uno de nosotros en ese instante decisivo? Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas que rodean el pueblo, sentí una mezcla de calma y ansiedad. La historia que había comenzado como un pequeño despertar ahora se preparaba para su acto final, un desenlace que nadie podía prever con exactitud, pero que todos esperábamos con todo el corazón. Mi espíritu estaba en guardia, mis ojos abiertos y mi alma dispuesta a enfrentar lo que viniera. Esta es la historia de un despertar, de una señal oculta que sacude el mundo y los corazones de quienes creen. Una historia que no termina aquí, sino que apenas comienza a desplegar su misterio. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Estás vigilante y listo para el encuentro con el Señor? Porque la señal ha llegado, y el momento se acerca con pasos firmes e irresistibles. Solo queda esperar, orar y vivir en santidad, porque el arrebatamiento está a la puerta, y el llamado es para todos. ¿Serás tú uno de los que responderán al llamado, o permanecerás dormido, ajeno a la señal que ya está aquí? El tiempo corre, y la historia continúa.